Bienvenidos a este esfuerzo informativo de Azteca Sonora. Yo le aprecio mucho al presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, que haya aceptado esta llamada. Bueno, llamada le hicimos, lo contactamos a través de una llamada, y para venir a platicar con nosotros en estos encuentros y desencuentros, que buscamos siempre que sea un encuentro, Gilberto, de ideas, de información, para que la gente se norme un criterio. Muchas gracias por la invitación, al contrario, me da muchísimo gusto a mí estar aquí y efectivamente para ver en qué opinión podemos generar. El equipo de producción hace un momento subió a Twitter y a Facebook que hablaríamos de política y de políticos. Y cuando digo, pues con Gilberto Gutiérrez Sánchez se puede hablar de muchos temas sin duda, pero el que es imperdonable tocar es el de la política y el de los políticos en consecuencia. Muchísimas gracias, yo estoy abierto a los temas que consideres que debamos tocar. Gilberto, tú representas en Sonora un partido político que hoy por hoy está en el poder, pero en una época donde los partidos políticos como instituciones están muy lastimados, porque nos han quedado mucho a deber, consideramos la ciudadanía. Está la ciudadanía también pensando en, a ver, ¿le sigo con los partidos políticos que no me han dejado buenos saldos o le intento por otras formas de participación? ¿Qué dice el presidente del PRI a eso? Bueno, lo primero será reconocer que efectivamente el sistema de partidos no ha logrado satisfacer a la población, entendiendo que la manera en que nuestra democracia se fue construyendo a sí misma, con los ejemplos de otros países, si quieres, en algún momento, y después tomando de nosotros mismos nuestra experiencia para construir nuestro sistema democrático, llegó el momento en que el sistema de partidos sustituyó aquel famoso sistema de partido hegemónico. Un partido como el PRI, por cierto, en donde por varias decenas de años se constituyó en la fuerza política más importante del país y que aún cuando lo sigamos siendo hoy en día no tenemos de ninguna manera aquella representación de antes, pero en aquella época al momento de evolucionar, de venir la alternancia, de venirse construyendo espacios para otras ideologías y para otras maneras de ver al país, evolucionó ese sistema de partido hegemónico en un sistema de partidos en donde se repartió la representación nacional sin que por ello se haya cambiado el régimen. Y es en eso en donde nosotros creo que le estamos fallando o le hemos quedado a deber a la sociedad, que dijo, con la democracia van a cambiar muchas cosas, que han cambiado indudablemente, con las alternancias también. Pero nada, todavía le falta. Todavía nos falta dar los siguientes pasos para cambiar el régimen. ¿Y hacia dónde serían, o cómo se darían esos pasos? ¿Cuáles son esos pasos, Gilberto? Yo creo que los partidos políticos tenemos que entender cuál es el rol que se espera de nosotros en la sociedad. ¿Cuáles son las ideas que podemos aportar para que evolucionen las instituciones, para que cambien unas, para que se supriman otras, para ver que la representación tenga un resultado más cercano a la vida de las personas, al común vivir de una sociedad? Los partidos políticos, sin ninguna duda, pues formamos parte, si es cierto, de la representación. De alguna manera todos tenemos un espejo en la sociedad, representamos a un segmento de ellas, pero mucho más grande que la representación de todos los partidos es la sociedad. Es mucho más grande. Y eso ayuda mucho para que la democracia siga siendo nuestro mejor sistema, para que la democracia siga siendo la mejor manera de decidir quiénes deben gobernar y para qué. Bueno, y a propósito de quiénes deben gobernar, para qué o cómo están gobernando, fíjate que quisiera expresarte lo siguiente. Nos ha dejado la sensación esta semana en la política local que el PRI y el PAN concretamente están tirándose las bolas, como se dice luego, y luego contestándoselas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El lunes, por ejemplo, con el voto de mayoría priista del partido Nueva Alianza y un voto del PAN, se aprueba concesionar
el alumbrado público en Hermosillo, ¿sí? Con, pues evidentemente una respuesta crítica, desfavorable hacia esa medida por parte del PAN concretamente. Da la sensación de que ustedes más o menos habían medido, o no más o menos, habían medido la reacción y salen ustedes priistas a exhibir al presidente municipal de San Luis Río Colorado, de extracción panista, en un bastión panista de mucho tiempo en Sonora, que tiene conflicto de intereses porque un hermano suyo está dentro del gabinete municipal. Luego va ayer el dirigente del PAN a San Luis Río Colorado. Ah, no sabía. Bueno, te digo, estuvo ayer en San Luis Río Colorado, le da posesión al comité municipal y les dice, hay que apoyar a la alcaldía, al alcalde, a su gabinete, y nunca como ahora San Luis se había visto tan bien. Palabras más, palabras menos. Da la sensación de que se están tirando una y una, o que se están tirando y contestando. Yo no lo vería así. Yo vería que cada quien está haciendo su trabajo. Si el dirigente de Acción Nacional está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es respaldar, trabajar con los gobiernos que responden a su partido y al mío. Pero antes que su partido o el mío está la sociedad. Antes que cualquier distingo de carácter partidista, están los intereses de la sociedad. Ahorita señalaba respecto de la decisión que tomó el Cabildo. La Constitución le da a cada uno de los miembros del Cabildo un voto. ¿Cómo lo ejerzan? Los partidos podemos platicar con ellos, pero no podemos forzarlos. Sí, es una responsabilidad constitucional. Cada regidor... Sometámonos todos a la ley. Y entonces, cada quien toma el voto o la decisión que cada quien considera que se debe de tomar. No es extraño, pues, que en un partido se tomen decisiones y que los votos individuales, a nosotros nos ha sucedido algunas veces en los congresos o en algunos cabildos también, que hay diputados, senadores o bien regidores que toman decisiones no necesariamente siempre en conjunto. La unidad es muy importante, sin duda, porque la sociedad nos quiere ver unidos. Pero también es cierto que la Constitución a cada quien le da una responsabilidad y a ella hay que someterse. Unidad en libertad sería... Unidad en libertad, unidad para que seamos eficientes, para que podamos darle resultado a la gente. La gente no quiere ver nada más que estemos unidos entre nosotros y para nosotros. La verdad es que la representación política de los partidos en cualquier cuerpo colegiado, sea en el Congreso local, sea en un ayuntamiento, sea en el Congreso de la Unión, pues la unidad sirve para presentar bloques y lo hacen todos los partidos. Pero si dentro de esos partidos alguien quiere tomar una decisión de carácter individual, pues no hay manera legal de impedirlo. Y con relación al otro tema, al de San Luis Río Colorado, ustedes, ¿qué es lo que esperan? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Desde nuestro punto de vista, no es correcto que un presidente municipal funcione con un secretario o director de obras públicas que sea su hermano. Si nosotros estamos haciendo esta manifestación de respaldo a las quejas que han venido presentando nuestros regidores en el seno del Cabildo primero, en San Luis después y ahora acá en Hermosillo, en las instancias legales que ellos han considerado hacerlo, pues lo que tenemos que hacer es respaldarlo, pero también del lado de la razón. Es decir, ¿qué pensaría los grandes panistas apegados al espíritu de la ley, que hay muchos, gente respetable dentro del PAN? ¿Qué pensarían de un priista que tuviera como secretario de Obras Públicas a su hermano? ¿Qué nos dirían? No, pues los reprobarían seguramente. Bueno, pues entonces nosotros simplemente estamos señalándole a la sociedad que ese hecho en particular no es correcto. Si el señor presidente municipal o cualquier otra persona tiene una opinión distinta y piensan que es correcto, en su derecho están de tener una opinión. La opinión importante es la de la gente. Es la de la gente, pero también la de la ley. Y por supuesto la aplicación de la ley. Sometámonos todos a la ley. Eso es lo más sensato. ¿Ustedes qué piden en San Luis Río Colorado? Que se aplique la ley.
Es decir, que se aplique la ley, pero que además veamos con toda claridad que hay un conflicto de intereses muy serio entre un presidente municipal y su secretario de Obras Públicas que trabajan juntos siendo hermanos. No es correcto, no es ético, no es políticamente serio hacer esto y alegar que lo nombró el cabildo anterior. Sí. ¿Verdad? Sí, a ver, nada más déjame interrumpirte. Sí. Sí le alcanzó para pedirle la renuncia o despedir a todo el gabinete anterior, pero no le alcanzó para su hermano. No me hace sentido. Si él considera que está haciendo lo correcto por San Luis o por sus propios intereses, pues ya veremos qué juzga la gente y qué dicen los tribunales. Esperemos con calma. Pero también el ejercicio político exige decoro, ¿no? Y exige de todos un gran compromiso con la ley. Un gran sometimiento de todos a la ley, hagamos las cosas dentro de la ley y discutamos nuestras diferencias sin tabús, sin inhibiciones, siempre pensando que no hay por qué llegar a ninguna vulgaridad y no hay por qué dividir a la sociedad. Si tenemos opiniones distintas, no tiene nada de malo. Al contrario, forman parte de la pluralidad del país y la pluralidad de Sonora y la pluralidad de San Luis y la de Hermosillo y la de Moctezuma y la de Obregón y la de Navojoa y de todas estas pluralidades en que vivimos. ¿Qué tiene de particular que alguien piense de una manera distinta a otro? Bueno, es que se requiere ser político para entenderlo. Quienes no entiendan las cosas así es que no entienden de política. Entienden de otras cosas, pero no de política. ¿Y qué es la política, Gilberto? Pues la política es la mejor manera de hacer que la sociedad evolucione, que tengamos una mejor calidad de vida, que podamos vivir en paz, que podamos tener juntos un destino de desarrollo social más o menos compartido, que el piso esté parejo para todos, que nuestros hijos y nuestros nietos, si por el solo hecho de vivir aquí, tengan una oportunidad de mejorar, de tener una mejor vida que la que tuvieron sus padres y sus abuelos. Para eso sirvió la revolución, para eso sirve la política, no hay otra manera de entenderlo. Quienes crean que la política es un asunto distinto y sirve para hacer negocios o sirve para traer un chofer o sirve para constituirse en una celebridad, está muy equivocado. Eso no es la política, eso es otra cosa que no es criticable. Pero caramba, si estamos así entonces es porque han faltado muchos políticos. Pues bienvenidos sean. Políticos de ahora sí que de oficio. Bienvenidos sean. La política exige políticos como la carpintería de carpinteros, como la medicina de médicos. Cuando a ti, Soledad, te duele un ojo, pues vas a ver al oftalmólogo, no vas a ver al plomero. Bueno, la política exige políticos para que se atienda con oficio la demanda de la sociedad. Entonces, y la demanda de la sociedad con los políticos no es otra que hagamos las cosas bien. Sí, que sean eficientes, ¿no? Seamos eficaces, que seamos eficientes, que respondamos a los intereses de la gente. Entonces, probablemente le ha faltado a los partidos políticos formar políticos. A lo mejor. ¿Y qué está haciendo el PRI Sonora en la formación de políticos? Mucho en eso. Me doy una satisfacción enorme de ver todos los días en los pasillos del partido. Me llevo la satisfacción todos los días a mi casa que la mayor cantidad de personas que yo veo durante el día en los pasillos, en las oficinas y en todas las instalaciones del PRI son hombres y mujeres menores de 30 años. Sí, la nueva generación. Claro. Bueno, porque además los colaboradores de Gilberto Gutiérrez en el PRI son muy jóvenes. Son muy jóvenes. Tengo por ahí uno que otro que no está tan joven. Bueno, que más o menos se equilibra ahí. Sí, pero en su inmensa mayoría son jóvenes, mujeres y hombres en los que el partido confía mucho, porque nos ayudan a traducir de una manera más rápida la sociedad y a la juventud de la sociedad. Probablemente para el PRI en Sonora el panorama sea un tanto cuanto alentador, Gilberto. Sí, sí lo es. Porque bueno, tiene una gobernadora qué bueno que lo mencionas, de extracción priista. Y no solamente de extracción priista, es una gobernadora bien calificada por la sociedad, es una gobernadora muy sensible y muy cercana a la gente. De manera que el trabajo que ha venido haciendo, mira Soledad, recibió ella la gobernatura en una situación tan difícil, no deseada, que el día de hoy con mucha facilidad a muchos se les olvida, a mí no,
la situación en la que encontró y cómo ha ido evolucionando todos los días, generando una mejor confianza entre nosotros. Los sonorenses nos tenemos una mejor confianza y creemos más en las instituciones. ¿Por qué? Por el trabajo que ha venido haciendo ella y todo su equipo, Tiene muy buen equipo de trabajo, hombres y mujeres también que le ayudan mucho a Sonora y a ella. Pero no pasa lo mismo a nivel nacional para tu partido. Todos los partidos enfrentan dificultades a la hora en que ejercen el poder. Hay quienes con mucha razón numérica pueden decir que el gobierno federal no está pasando por su mejor momento y puedo también estar de acuerdo con ellos. Pero no puedo dejar de estar de acuerdo con las reformas que impulsaron desde el principio de su gobierno Enrique Peña Nieto y su equipo de gobierno y sus 2 cámaras para lograr que hoy tengamos las reformas que tenemos, para lograr que hoy, a pesar de las dificultades, la estabilidad económica ha seguido a lo largo y a lo ancho del país y sigue siendo una economía creciente que en el universo de la economía de todo el mundo, pues sigue siendo atendible, respetable y estable. Recuerdo en mi pues quehacer reporteril, hace 2 años creo más o menos, le escuché decir a Gilberto Gutiérrez que las reformas del presidente Peña Nieto no eran o no se iban a ver, no se iba a ver el florecimiento, los frutos. Su mejor momento va a ser está como a muchos años de distancia. Como expresidente, me decías en aquella ocasión. Así es. ¿Lo sigues pensando? Sí, sin ninguna duda. Las reformas de fondo de una economía como la nuestra ven su mejor momento muchos años después de que son aprobadas por todas las fuerzas políticas. Te voy a poner un ejemplo. El Tratado de Libre Comercio hoy es un activo que todos los mexicanos y todas las fuerzas políticas defendemos. A lo mejor hay por ahí alguna que no, Hay por ahí algún dirigente político en un partido como Morena, que le parece que el Tratado de Libre Comercio no es bueno para el país. Hay muchos que pensamos que sí. Cuando se aprobó, no era así. Había partidos que no estaban de acuerdo, sí, que se opusieron y que hoy lo defienden. Ese es el calado de las grandes reformas del país. La economía mexicana se sumó a un bloque económico importante que forma Canadá, Estados Unidos y México, y que hoy en día, Soledad, a muchos se les olvida, a ti no y a mí tampoco. Hace unos años, antes del tratado, era contrabando traerte una bolsa de chocolates. Hoy en día no. Antes, los aranceles mexicanos impedían que muchos de los productos de los Estados Unidos y de otras partes del mundo vinieran. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Soledad. ¿Cuántas marcas de carro había hace 20 años en México? 2, 3. Y de esas marcas, ¿cuántos modelos había? Pues 2 o 3 por cada marca. Hoy, ¿cuántas hay y cuántos modelos hay? Tener opciones como consumidores, opciones para compra y opciones financieras, significa que los mexicanos podemos seguir avanzando y podemos seguir creciendo y tenemos opciones. Hoy en este país se rompió el monopolio de petróleos mexicanos, se rompió el monopolio, se quebró el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, ya no son los únicos proveedores de energía, ya no es la única gasolina, diésel o aceite que podemos comprar los mexicanos. ¿Qué no era eso lo que estábamos peleando? Bueno, la verdad de las cosas es que pudiéramos pasarnos toda la tarde platicando. En virtud del tiempo, preguntaría yo finalmente a Gilberto Gutiérrez. A ver, todo mundo en este momento, y todo mundo es una expresión que yo creo que se entiende, da por hecho de que en 2018 los mexicanos en su mayoría votarán por López Obrador. ¿Qué reacción, me parece que es propio de un momento que no es muy reflexivo. Las elecciones empiezan en septiembre con el proceso electoral y terminan en julio con el día de las elecciones, el día de los comicios. En ese periodo se dan muchos eventos para que lleguemos al final los mexicanos a decidir quién queremos que sea presidente de la República, quiénes senadores, quiénes diputados federales, en el caso de Sonora, quiénes van a ser diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Falta mucho, decía Renato Leduc, con mucha puntualidad, sabia virtud
de conocer los tiempos. Y eso, mi querida Soledad, tiene que ver todo con el oficio de la política. Los que comen ansias no son políticos. Le agradezco mucho, Gilberto Gutiérrez, esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ti. Gracias por su atención. Azteca Sonora reproduce esta entrevista, esta charla con el presidente del PRI estatal en los diversos espacios informativos. Esté pendiente.